múltiples ocasiones hemos discutido el tema de la riqueza de la iglesia, ¿no? Recientemente alguien me comentaba por correo electrónico sobre el tema de gente que decía que no tenía por qué contribuir con su parroquia porque la iglesia era la organización financiera más grande del mundo, cosas de ese tipo, que son bastante ridículas, ¿no? Porque cuando uno piensa entre comillas en las riquezas de la iglesia, habría que preguntar de qué cosa estamos hablando, ¿no? Recientemente estuve en el santuario mariano de Altötting, que es el santuario mariano más importante de Alemania. Y es una iglesia pequeñita, tienen una imagen de la Virgen eh, morena, y relativamente pequeña, o sea, no tan pequeña como la Virgen en Costa Rica, por ejemplo, o la Virgen en Honduras, ¿no? Nuestra Señora de Suyapa, pero sí es una imagen pequeña. Y el altar en el que está, sin embargo, estaba adornado con el barroco alemán en oro y plata, que es absolutamente impresionante, ¿no? Entonces, esto se ve replicado en muchos lugares. Entonces la gente de repente calcula, bueno, ¿cuánto costaría todo este oro, toda esta plata? ¿Qué se podría hacer con este oro, con esta plata? Y básicamente hay gente que arroja, digamos, una cantidad y dice, con esto se podría acabar el hambre en el mundo, ¿no? Y afirmaciones de ese tipo. Es decir, que el hambre del mundo es en última instancia culpa de la iglesia. Si la iglesia eh, vendiera todas sus cosas, y la pregunta es, para comenzar, ¿a quién se la vende? ¿No? Pero digamos, esa es la lógica, ¿no? Se la vende a los millonarios. Se podría acabar el hambre en el mundo. Nadie dice, bueno, ¿y por qué esos millonarios que comprarían las obras de la iglesia no acaban con el hambre en el mundo? Entonces, esta discusión de el tesoro de la iglesia o el dinero de la iglesia es una discusión que sirve más bien como excusa para los anticlericales, para decir, sí, la iglesia en realidad es una mafia que se preocupa de hacer dinero, etcétera, etcétera, o en su defecto es una excusa de los tacaños, ¿no? De los roñosos que no quieren colaborar con la iglesia y dicen, soy católico, pero, ¿no? Pero esta es una gran industria. Y aunque en múltiples ocasiones se ha argumentado para aquellos que necesitan argumentos de cómo es completamente falso y ridículo decir que la iglesia tiene los recursos para acabar con el hambre en el mundo, o sea, no tienen idea ni por qué parroquias, muchas de nuestras parroquias son parroquias pobres que están, digamos así, en la última lona para poder hacer las cosas que hace, como no es culpa de otra parroquia más rica que esa parroquia no tenga recursos, ¿no? Y en la página preguntasdefe.com ustedes pueden buscar el tema de las riquezas de la iglesia, porque los he abordado en más de una ocasión. Y sin embargo, cuando estuve una vez más en Irak, porque vamos a lanzar una nueva agencia de noticias en árabe que va a tener su sede en Erbil, en el Kurdistán iraquí, pude visitar las comunidades católicas caldeas, de rito caldeo, ¿no? Recuerden ustedes que el rito caldeo tiene como lenguaje litúrgico oficial el arameo antiguo, es decir, el lenguaje que hablaba Jesucristo. Y en consecuencia, por ejemplo, cuando rezan el Padre Nuestro en la liturgia de rito caldeo, es probablemente lo más cercano que existe a lo que Jesucristo enseñó a sus discípulos, tal como ellos lo escucharon. Y la comunidad caldea es una comunidad muy sufrida. La mayoría de los que fueron asesinados y desplazados de las llanuras del Nínive por Isis eran caldeos y encontraron refugio temporal
en lo que hoy en día es el Kurdistán iraquí. Los kurdos, que son un grupo étnico y que son musulmanes sunitas, no tienen gran simpatía por los cristianos, pero los protegen y los protegen bastante bien porque quieren lograr su total independencia y para eso quieren presentarse como los más civilizados en la región. Los kurdos en múltiples ocasiones han perseguido a los cristianos y fueron kurdos, digamos, los que los turcos contrataron para realizar el genocidio cristiano armenio, ¿no? Estuvieron muy involucrados. Entonces, no es que los cristianos estén muy cómodos en el Kurdistán, pero es el lugar más seguro en el que pueden estar actualmente. Y cuando vi la cantidad de obras que realiza la iglesia con la ayuda de cristianos, de católicos caldeos de Europa y Estados Unidos, o de organizaciones como Ayuda a la Iglesia Necesitada o como los Caballeros de Colón. Las obras son espectaculares. Entonces, lo que he visto me hizo completamente repensar cuál es el argumento frente a quienes preguntan, bueno, ¿qué cosa hace la iglesia con sus riquezas? Y cuando he visto las obras que hace, es simplemente impresionante. Les menciono algunas. En Erbil, por ejemplo, que es, digamos, la capital del Kurdistán, ¿no? Y donde hay un barrio cristiano que se llama Ankawa. El arzobispo de Erbil, Monseñor Bashar Warda, ha creado un colegio cristiano completo, donde se aceptan a todos los que quieran venir, pero obviamente se acepta principalmente a los cristianos. Aceptan en la Universidad Católica de Erbil, porque ha creado una universidad católica de Erbil, con acuerdos con universidades católicas serias, no pseudo católicas, jesuitas, sino universidades católicas de verdad, como la Universidad Franciscana de Steubenville, por ejemplo, acuerdos para que profesores vayan y entrenen o dicten cursos a distancia o presenciales. Tienen un hospital excepcional y este hospital es uno de los mejores que hay en Irak en este momento. Y Monseñor Bashar Warda, ¿por qué lo creó? Lo creó porque las mujeres cristianas eran tratadas indignamente, en general los cristianos maltratados, ¿no? Pero las mujeres cristianas, en sus necesidades ginecológicas, parto, embarazo, etc., eran literalmente abusadas, ¿no? Por los médicos musulmanes. Entonces, ahora, el mejor hospital de Erbil y uno de los mejores de Irak es un hospital hecho por la arquidiócesis de Erbil. Y una de las cosas curiosas es que el hospital aprovechó un centro comercial que nunca se terminó, ¿no? Y como centro comercial tiene esta plaza central, ¿no? Desde, digamos así, un gran rectángulo interior donde tenía que estar, digamos, normalmente el lugar de comida, ¿no? El food court, como le llaman, y una fuente de agua. Bueno, Monseñor Warda se lanzó a hacer este hospital y cuando pidió recursos a algunas organizaciones seculares, por ejemplo la Unión Europea, le dijeron, oye, pero ¿para qué quieres hacer un hospital así tan lujoso, entre comillas, ¿no? Porque en realidad es un hospital muy bonito, muy, muy bonito, con una fuente de agua. Es el hospital más bonito que he visto en mi vida, ¿no? Y conozco hospitales modernos, gigantescos, de última tecnología en Estados Unidos, y
Sin embargo, este acá tiene este claustro interior con una imagen de la Virgen María, con un crucifijo, con un San José, con una fuente de agua que además de ser bonita, genera esta sensación, ¿no?, del sonido del agua, de tremenda paz, en un lugar de mucho estrés como es un hospital. Entonces Monseñor Guarda respondió, mira, si no quieres ayudar a este proyecto, no ayudes, pero no me pidas que haga para los cristianos y para todos aquellos que necesitan ayuda, que haga un hospital de segunda, porque tú crees que un hospital de emergencia es el único que debería haber acá, ¿no? Y que mi gente, mi pueblo, mis fieles y todos los beneficiarios, porque no preguntan de qué religión eres cuando vienes al hospital, a diferencia del hospital musulmán. Aquí no hay ninguna razón, explicó Monseñor Bashar Guarda, para que este hospital sea un hospital de segunda clase. ¿Por qué el hospital que tú quieres en Europa tiene que ser un hospital bonito y porque acá somos pobres, tiene que ser un hospital feo e indigno? Entonces, Monseñor Guarda construyó este excelente hospital donde el que puede pagar, porque resulta que hay muchos musulmanes muy ricos que se quieren tratar ahí porque es el más bonito que hay y el último en tecnología, porque es también el más moderno. Entonces, ellos pagan. Y el que no puede pagar, no paga. Yo fui testigo mientras estaba ahí cómo recogían a unos sin techo que no estaba muy bien de la cabeza, ¿no? Pobrecito, por eso probablemente vivía en este terreno abandonado y mendigaba. Y yo vi cómo lo traía sin nadie preguntarle si era cristiano, si era nada, porque tenía una infección en la pierna que le iba a hacer perder la pierna. Y la razón por la que los trajeron los mismos médicos cristianos del hospital al hospital es porque lo vieron en este terreno y dijeron, este hombre va a perder la pierna. Fui luego más al norte, al pueblo de Alcoch. Ahí hay un centro para tratar a víctimas de trauma de la guerra, que son muchísimos, y entre ellos están los yazidis, que son de otra denominación religiosa completamente distinta, que como saben ustedes fueron muy abusados también durante la guerra, y todas esas personas reciben una atención de primera clase. Hay un colegio también, y cuando le preguntaba al párroco ahí, que decidió no abandonar el pueblo cuando amenazaron que lo iban a bombardear, y en consecuencia salvó al pueblo, me decía, mira, nuestra gente no cuenta con una red social. Primero porque el país es caótico y es desorganizado. Y segundo, especialmente porque eres una minoría religiosa y eres cristiano. Entonces nosotros somos los que tenemos que tratar de proveer lo más que podamos a toda nuestra gente. Y esta es una de las cosas más impresionantes para mí, ¿no? Ver que esa es la riqueza de la iglesia. Todas esas obras. Y son obras que los que me siguen desde hace tiempo he visto en otros lugares, les he contado mi experiencia en la Villa Miseria, ¿no? En más grande del mundo, en Nairobi, en Kenia, en los manglares de Sudán del Sur y en muchos lugares donde he podido ver cómo no solamente la mejor presencia, sino la única, es la presencia católica dando todo lo que tiene. Entonces, cuando alguien te diga cuál es la riqueza de la iglesia, yo creo que la mejor respuesta es decirle, primero respóndeme tú, ¿sabes cuánto hace la iglesia? Y si esa persona no sabe, entonces dile, no tengo entonces por qué responder tu pregunta, entérate primero. Que tengas un buen día.